agradecer a la Universidad de Medellín, a sus autoridades y en especial a la doctora Mónica Bustamante, la honrosísima invitación que me han hecho para acompañarlos en este 10º Congreso Internacional de Derecho Procesal, que se celebra con el atrayente título Desafíos del Derecho Procesal Contemporáneo. Como panameño, al estar en este claustro universitario y en tierra colombiana, no puedo dejar de aludir a la entrañable hermandad que existe entre Panamá y Colombia. Y la mejor demostración de esta relación tan especial que ha vinculado a nuestros pueblos es el hecho histórico de que el 28 de noviembre de 1821, cuando el Istmo de Panamá se proclamó libre e independiente de España, decidió voluntaria y espontáneamente unirse a la Gran Colombia en señal de admiración y apoyo al libertador Simón Bolívar y a su visión política. De hecho, tal vez no se sepa o sea poco conocido que dos insignes panameños fueron protagonistas de momentos estelares de la historia de Colombia en el siglo XIX. En 1854, el general Tomás Herrera, que había sido elegido designado tras el derrocamiento del presidente José María Obando y a instancias del vicepresidente José de Ovaldía, quien no se encontraba en capacidad de asumir la presidencia, asumió la jefatura del Poder Ejecutivo y encabezó la lucha contra el dictador Melo, al cual venció finalmente, perdiendo la vida el general Tomás Herrera en esa campaña. Y por otro lado, el más grande jurista panameño, don Justo Arosemena, a quien en mi país consideramos el ideólogo de la nacionalidad panameña, fungió en 1863 como presidente de la Convención Constituyente que redactó la Constitución de Río Negro. Yo voy a defender ante ustedes hoy la proposición de que el arbitraje es una expresión eficiente del proceso civil. Y comienzo diciendo lo obvio: el arbitraje es hoy tendencia a lo largo y ancho del orbe. Las grandes disputas comerciales y de inversión, considerándose como grandes aquellas que por su cuantía y complejidad saltan fuera de lo común, pero también las disputas comerciales de mediana cuantía y aún las de pequeña cuantía se resuelven mediante arbitraje, no ante un juez estatal. En los arbitrajes, incluso los estados son parte e intervienen en ellos sin los privilegios y prerrogativas procesales que suelen autoatribuirse en los códigos judiciales o códigos procesales, como por ejemplo exoneración de costas y la exigencia de que al representante del Estado se le tenga que notificar personalmente en su oficina todas las decisiones del juez o tribunal. Contra la percepción general, los estados participan en los arbitrajes no solamente como demandados, sino inclusive como demandantes. Y el mejor ejemplo de esta tendencia se puede ver hoy y aquí mismo en Colombia. En el año 2016, el Estado colombiano, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, promovió un arbitraje interno bajo las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de Bogotá contra dos operadoras de telecomunicaciones, la mexicana Claro y la española Movistar, y apenas hace un par de semanas, lo leí en los periódicos, el 25 de julio de 2017, el Tribunal Arbitral Interno profirió laudo arbitral a favor del Estado colombiano
condenando a Claro a pagar 3.1 billones de pesos y a Movistar a pagar 1.6 billones de pesos. Pero paralelamente, América Móvil, la matriz de Claro, aplicando aquella máxima de que la mejor defensa es el ataque, promovió en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias CIADI, con sede en Washington, D.C., una demanda arbitral contra Colombia, alegando que la acción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de requerirle la reversión de los activos afectados por los contratos de concesión de telecomunicaciones constituía en el fondo una expropiación sin compensación y por ende es violatoria del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá. Y no puedo dejar de mencionar como panameño, creo que aquí hay un par de compatriotas, que el proyecto de construcción más grande e importante de nuestra historia, que es el diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, más bien el nuevo Canal de Panamá, cuyas dimensiones triplican las dimensiones de las esclusas construidas hace 100 años por los norteamericanos, proyecto que se concluyó apenas en junio del año pasado de manera exitosa, a un costo de 3.200 millones de dólares, ha enfrentado a la autoridad del Canal de Panamá, entidad estatal que administra el canal, con el contratista, el Consorcio Internacional Italo-Español, Grupo Unidos por el Canal, y ese litigio se está adelantando en varios arbitrajes internacionales que se desarrollan bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI, que tiene su sede en París, Francia. Esta tendencia hacia el arbitraje, o si se quiere, esta moda, se manifiesta también de otra manera muy expresiva, y es que los distintos países del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, están modernizando sus legislaciones arbitrales para hacer más eficientes los procesos arbitrales y así ubicarse a nivel internacional como una jurisdicción amigable al arbitraje, que por un lado sea suficientemente atractiva para los inversionistas, pero por otro lado para ser escogidos como sedes de procesos arbitrales. Colombia en el año 2012 adoptó una nueva ley de arbitraje, la ley 1563, que reemplazó su anterior ley del año 1989, y esta nueva ley tiene como característica que sigue un régimen dualista, porque regula de manera separada el arbitraje interno y el arbitraje internacional. Y la República de Panamá tampoco se quedó atrás. En el año 2013 adoptó una modernísima ley de arbitraje que sustituyó a la normativa anterior que estaba vigente desde 1999, pero a diferencia de Colombia, la ley panameña es monista porque contiene una regulación única aplicable por igual tanto a arbitrajes internos como a arbitrajes internacionales. Veamos ahora qué es un proceso eficiente. Al tratar de determinar si el arbitraje constituye o no una expresión eficiente del proceso civil, es preciso tener claro ante todo qué se considera un proceso eficiente. El término eficiencia, como se sabe, denota la capacidad de una cosa o de un método para cumplir apropiadamente una función. Y en nuestro caso, la función de todo proceso judicial, administrativo o arbitral es la de dar una solución de fondo o de mérito al conflicto de intereses o al litigio que surge entre dos partes. Visto de esta manera, todo indica
o todo demuestra que en efecto el arbitraje es un método eficiente, es una expresión eficiente del proceso civil. ¿Y cuáles son los elementos que han llevado a esto, que han permitido, que han hecho posible esto? Todos estos elementos son, en esencia, tres. Uno, la especialización de los árbitros. Dos, la prontitud y oportunidad de la decisión. Y tres, y quizá más importante, una real independencia y neutralidad de los árbitros frente a las partes y a terceros. Y todos estos elementos resultan o son posibles por un hecho fundamental, a saber que son las partes las que escogen a los árbitros. Cuando el arbitraje se desarrolla con un tribunal colegiado, que es de 3, usualmente cada parte escoge un árbitro, y el tercero es escogido o bien por los árbitros designados por cada parte, o bien, si se trata de un arbitraje institucional, es decir, administrado por una institución arbitral, los reglamentos adoptados recientemente por la mayoría de las instituciones arbitrales internacionales y nacionales establecen que el tercer árbitro será designado por la institución arbitral, escogida en el acuerdo arbitral por las partes. Así que estos son elementos que hacen que el proceso arbitral pueda ser eficiente. En primer lugar, la especialización consiste en que el juzgador posea, además de la formación jurídica, los conocimientos mínimos o los conocimientos básicos requeridos sobre la materia sobre que versa las disputas, de manera que pueda emitir una decisión materialmente adecuada. Esto explica por qué la mayor parte de los contratos de construcción, de los contratos que versan sobre incumplimiento de contratos comerciales y de materias tan sofisticadas como telecomunicaciones y energía, sean sometidas por las partes contratantes en caso de disputa a la decisión de tribunales arbitrales, porque se considera, hay la percepción, creo que correcta, de que los jueces estatales no son jueces especializados que puedan emitir adecuadamente, por mucho que posean una formación jurídica completa, una decisión adecuada o realista sobre la disputa en estas materias. En segundo lugar, la prontitud y oportunidad de la decisión de fondo de mérito consiste sencillamente en proveer esa solución, es decir, la decisión de fondo de mérito, de manera o en un tiempo que sea capaz de surtir sus efectos antes de que la dinámica del mercado, el cambio de circunstancias, el mero transcurso del tiempo, hagan que esa decisión resulte intrascendente o inocua, como sucede muchas veces con las sentencias que se obtienen en sede judicial. Yo mismo como abogado he sufrido esto. Cuando usted obtiene una sentencia después de 15 años de litigio, esa sentencia simplemente es un pedazo de papel que no resuelve nada, porque el problema se resolvió solo durante los 15 años. De hecho, sucede de vez en cuando que en un transcurso de un proceso civil, las partes demandantes, las personas naturales, la parte demandante y la parte demandada fallecen y el proceso continúa por mera inercia. Y en este sentido, frente a un juez estatal que está abrumado por pilas de expedientes que le llegan todos los días,
Se opta por el arbitraje porque se escoge un juzgador o juzgadores cuya única misión es desatar una causa específica, la que las partes le encomiendan. Y ahora, para enfrentar un fenómeno creciente en el arbitraje internacional, que es el fenómeno de árbitros que aceptan un número de causas tal que no les permite atender adecuadamente cada una o dedicarle el tiempo necesario para atender adecuadamente cada una. Las instituciones arbitrales internacionales y aún las nacionales exigen a quien es designado árbitro que declare, que haga una declaración de que está disponible y tiene el tiempo suficiente para atender apropiadamente el encargo arbitral. Y el último y tal vez más importante elemento que hace posible la eficiencia del proceso arbitral es la real independencia y la real neutralidad de los árbitros. Independencia y neutralidad son dos conceptos distintos, íntimamente vinculados pero distintos. Independencia es la capacidad del juzgador de resistir presiones e influencias de terceros que puedan incidir en su decisión, mientras que neutralidad es no tener el juzgador interés en el resultado del proceso, que yo pueda emitir una decisión sin que yo tenga un interés en el contenido de esa decisión. Y este es tal vez el criterio por lo cual en los contratos en que hay partes de dos estados o partes cuyos establecimientos están ubicados en dos estados distintos, usualmente o casi siempre las partes acuerdan un arbitraje internacional porque no se quiere someter una posible disputa a los tribunales del país de una de las partes, porque hay aquella creencia, creo que muchas veces fundada, de que los tribunales nacionales, si bien no parcializados, mirarán con simpatía a la parte nacional. Bueno, hablemos ahora de los poderes del tribunal arbitral. La contestación a la pregunta de si el arbitraje es o no un método eficiente y eficaz para resolver un conflicto de intereses exige también precisar qué poderes ostenta el árbitro o tribunal arbitral para llevar a cabo la misión que se le ha encomendado. Y para llegar a esta precisión hay que abordar previamente un tema fundamental en el sistema arbitral, y ¿es el árbitro un verdadero juez? ¿Dispone el árbitro de los mismos poderes que el juez estatal? Y contesto categóricamente que sí, el árbitro es un verdadero juez, puesto que la misión que las partes le encomiendan es la misma que el Estado le asigna a los jueces estatales: emitir una decisión de fondo de mérito que resuelva el conflicto de intereses entre las partes. ¿Cuáles son y por qué uno puede decir que el árbitro es un verdadero juez? Porque el árbitro o el tribunal arbitral está investido y ejerce el poder fundamental que tienen los jueces estatales, que es el poder de judicio, el poder de juzgar y decidir la litis. Pero hay que hacer una salvedad. El tribunal arbitral no posee la totalidad de los poderes que tiene un juez estatal,
porque carece del poder de ejecutar o hacer valer, de hacer cumplir en forma coercitiva la decisión de fondo o mérito que emitirá a través del laudo.